Muy bien. Vamos pues a darle comienzo a la actividad de hoy, con el deseo de que tengan muy buenas tardes o noches quienes no están muy cerca. Les recuerdo que en la última reunión que tuvimos ya hace un mes, les anuncié que haría una especie de reseña, quizás el nombre no sea del todo exacto, de un evento que tuvo lugar en París entre el 20 y el 21 de este mes, evento organizado por la Escuela Francesa o por la Escuela de Habla Francesa, mejor, de, de la AMP. Fue un evento que tuvo como tema, lo voy a decir primero en francés, la normal, que podríamos traducirla en principio, propongo esto, por la norma viril. Es un evento al cual asistí en forma virtual, como les dije. Haré entonces les voy a proponer una visión global del evento, que fue un evento muy interesante, muy intenso y con muchas cosas muy diversas. Y naturalmente lo haré dentro de los márgenes que nos permite esta actividad, es decir, en el tiempo que tenemos para hacerlo. En principio, quizás pueda suponer que el tema tal vez no sea del todo atractivo en principio para todos ustedes. No obstante, espero destacar los elementos que permiten pensar que se trata de un tema de sumo interés para todos y que el trabajo realizado en esos 2 días intensos, en 16 horas de trabajo prácticamente continuas, fueron efectivamente productivas, como voy a mostrarles. Voy a hablar pues de la norma viril, expresión, repito, que se podría traducir también la normal como la norma macho, como se está traduciendo en algunas esferas de la AMP, o incluso se podría traducir como la norma masculina. Se trata, pues, de un tema que nos concierne a todos, de una u otra manera, no solamente a los hombres, sino desde luego también a las mujeres. Y nos concierne a todos, sea cual sea la ubicación que podamos tener en el mundo y la relación que tengamos con lo masculino, que naturalmente pueden ser relaciones de diversa índole. Les había anunciado que me referiría hoy también al caso de Temple Grandin y que trataría de revisar pues el tema que les propuse a propósito de la irrupción de la palabra hablada en la vida de Temple, pero dada la diversidad y complejidad de los asuntos,
sobre los cuales se habló y de los cuales quiero de alguna manera hacer alguna referencia esta tarde, voy a aplazar para la próxima oportunidad las consideraciones sobre Temple Grandin. Próxima oportunidad que será, debo precisarlo desde ya, el 22 de enero. Es decir, que volveremos a encontrarnos el cuarto sábado de enero. Y será ese día excepcionalmente un cuarto sábado en razón de las fechas del comienzo de año. Y espero que ese día podamos volver al tema de Temple Grandin y reiniciar en el año 2022 esta actividad. Dicho esto, pues, vuelvo al tema de las jornadas de la Escuela Francófona de Psicoanálisis, de la AMP, que es una escuela cuyos miembros son esencialmente los miembros de los países europeos francófonos, es decir, Bélgica, Suiza y Francia, esencialmente algo Luxemburgo, y son en ese sentido miembros, los miembros de estos países son los miembros que constituyen la que se llama la escuela de la causa freudiana. Voy a precisar, en primer lugar, la noción de norma mal, de norma viril, la cual, como digo, fue examinada muy exhaustivamente y desde ángulos bastante diferentes. Hay que decir, en primer lugar, respecto a la noción de norma mal, es una noción estrictamente lacaniana, que es un término inventado pues por Lacan, el cual, contrariamente a lo que sucede con otros conceptos de Lacan, parece que se puede entender con su mera enunciación. Y hay razones de diversos estilos para ello. Entre estas se puede decir que si algo caracteriza nuestro tiempo, que si algo caracteriza especialmente este siglo, el siglo XXI, son las diversas formas en que se está en todas partes del mundo impugnando con razón o con ambigüedad la vigencia de la norma mal. A nombre de ellas, de esta norma viril, naturalmente se cometen actos y se producen hechos que han venido progresivamente en los últimos tiempos, produciendo pues una impugnación de aquello que fue durante siglos y aún durante milenios inclusive, el fundamento de las civilizaciones. Asistimos, en efecto, a un cambio fundamental en todas las culturas, especialmente en las culturas capitalistas cristianas, lo cual implica
que casi todo el mundo hoy en nuestras sociedades sabe de una u otra forma a qué se refiere el término norma viril. Esa caída en la primacía de la norma viril, naturalmente que también se puede describir en términos de la caída del padre, la cual se puede expresar como el declinamiento del régimen patriarcal, lo cual ya nos permite en ese sentido decir que la norma viril es una norma que está íntimamente asociada a la primacía del padre y cuyo fundamento, pues, es el régimen paterno. Se trata de una norma que ha decidido y sigue decidiendo en muchos sentidos funcionamientos colectivos, que produce efectos como la producción de jerarquías y privilegios en todo tipo de sociedades, igualmente que en función de ella se definen costumbres y tradiciones que llegan incluso a caracterizar a las sociedades y a sus miembros, y también en función de la norma viril se producen, por ejemplo, distribuciones de saber entre los miembros de las sociedades o las distribuciones de poder, como todos creo que podemos en ese sentido más o menos reconocerlo en forma clara. Por tanto, hay muchos hechos en la vida colectiva que se hallan de alguna manera definidos a partir de la vigencia o, como es lo que sucede en nuestra época, de la decadencia y aún en ciertos lugares llega hasta la desaparición de la vigencia de la norma viril, lo cual fue ya reconocido, esa decadencia fue reconocido por el psicoanálisis desde comienzos del siglo pasado. Hay que decir que probablemente hoy se haya muy extendida la convicción de que asistimos a esa decadencia, pero que cuando el psicoanálisis comenzó a hablar de esto, se le tachó incluso de hacer una interpretación delirante del mundo. De todas maneras, ya desde el siglo pasado se ha comenzado a hablar de fenómenos como la desvirilización de los hombres, desvirilización que de diversas maneras permite reconocer que en efecto hay una pérdida de la vigencia de la norma viril o aún también de una cierta masculinización más o menos importante de un sector importante de las mujeres contemporáneas. Y así, como podemos reconocer esos dos hechos, el de la desvirilización de los hombres y el de la masculinización de algunas mujeres,
creo que hay muchos otros fenómenos que ponen de presente que la norma viril se haya puesta en cuestión, así, cosa que naturalmente conviene reconocer por cuanto la misma, como lo señalé, determinó múltiples hechos en la vida colectiva o en la vida privada de las gentes, desde hechos elementales de la vida cultural hasta hechos fundamentales de los pueblos. Por ejemplo, podemos preguntarnos por qué fue tradicional que siempre la cabecera de la mesa en casi todas las sociedades fuese ocupada en general por el padre, el padre de familia, y era esa cabecera un lugar que además tenía acceso a ciertos privilegios que el resto de la familia muchas veces no tenía. Desde hechos tan simples como este u otros hechos como el que, por ejemplo, podemos reconocer que en las familias, cuando existían hombres y mujeres entre los hermanos, los hombres tenían derechos y privilegios que les eran negados a las mujeres, a las hermanas, y podríamos preguntarnos a nombre de qué. También podemos reconocer hechos como el que el acceso a ciertos cargos y oficios fuese durante mucho tiempo, y aún sigue siéndolo así, un derecho exclusivo de los hombres. Las estadísticas y el funcionamiento social nos sigue poniendo de presente que la vigencia de la norma viril sigue siendo actuante y con razón. Naturalmente, muchos protestamos contra el hecho de que las mujeres, por ejemplo, muchas veces sean excluidas de cargos de dirección de empresas o de instituciones en forma más o menos explícita, simplemente por el hecho de no ser portadoras de qué. La Escuela Francófona de Psicoanálisis de la MP se propuso, pues, estudiar durante 9 meses continuos, hay que decirlo, este problema a través de debates, de escritos, de mesas redondas que se produjeron al interior de la escuela, pero que también trascendieron más allá de ella, y que arrojó como saldo los trabajos que se presentaron durante estas jornadas, lo cual permitió que básicamente fuesen examinados los problemas más diversos en la medida en que la norma viril es una norma que afecta tanto las subjetividades singulares de los seres humanos como el funcionamiento colectivo. Ahora, ustedes notarán que este es un tema en cierto sentido nuevo, porque de él se hablaba casi como
una especie de corolario de la norma, de la función del padre y de sus maneras específicas de existir. Ese desplazamiento desde el padre hasta la norma viril, creo que es un desplazamiento de interés en la medida en que nos permite reconocer aspectos que no siempre habían sido objeto de estudio explícito, como trataré de mostrárselos. Muchos de los trabajos que se presentaron en estas jornadas, pues inclusive consideraron el problema de la norma viril muchas veces sin poner el acento siempre sobre los significantes tradicionales con los cuales esto se había estudiado. En la medida en que lo normal permite, que es lo que define esa norma, permite de alguna manera reconocimientos de campos como por ejemplo el de la normalidad o así llamada psíquica, o problemas como el de aún la patología orgánica. Esto quiere decir que esa norma, que tiene tantas implicaciones en tantos órdenes, repito, exige la pregunta o impone la pregunta de a nombre de qué. Es que no solamente ella existe, sino que ha ejercido un poder tan profundo en la vida humana desde siempre o desde mucho tiempo atrás. No indica simplemente la existencia y sus implicaciones de la norma viril, que tiene que esta disponer de un punto de apoyo, firme sobre el cual efectivamente se llegó a considerar que ese punto de apoyo era inalienable, que era necesario para la vida y que hoy comenzamos a reconocer que no fuese indispensable. Lo que acabo de indicar, pues, quiere decir que todo autoriza suponer que hay algo muy significativo para los humanos, en función de lo cual hombres y mujeres, individuos de todos los tipos sociales, pueblos y civilizaciones, parecen organizar sus relaciones consigo mismos en primer lugar, con los otros igualmente y con la vida en su conjunto. Y que desde ese algo llegan a establecer el lugar en el cual existen y en el cual se reconocen. Ese algo, pues, tiene la necesidad de ser de alguna manera precisado. ¿Cómo llamar, pues, aquello que le da existencia y fundamento a la norma viril? El término creo que nos sugiere ya una respuesta y todos, de una u otra manera,
estarán pensando que la norma viril se soporta efectivamente en eso que el psicoanálisis llama el falo. Pero, ¿qué es el falo? ¿Acaso el falo es el órgano sexual masculino? ¿O por qué utilizamos la palabra falo y no decimos más simplemente pene? ¿O acaso es que tenemos que establecer la diferencia entre el falo y el pene, el cual, por lo demás, parecería ser que algunas mujeres también lo portan, o que algunos hombres se han deshecho de él, sin que por eso necesariamente se hayan mutilado su órgano viril. Si no se trata, pues, del pene, del órgano sexual masculino, ¿qué es el falo? Tal como lo concibe el psicoanálisis. Voy a proponerles una respuesta que espero que resulte relativamente precisa y que de alguna manera utilizaremos como base de varias reflexiones. Entendemos por el falo como el significante que señala la presencia o la ausencia de algo en torno a lo cual se define lo que conocemos como la sexualidad. Ese significante que marca o bien una presencia o una ausencia es pues de naturaleza significante, si se quiere, en principio, aun cuando no solamente, es de naturaleza simbólica, cuya función la da el funcionamiento, pues, que llamamos simbólico, y que por lo tanto, con el psicoanálisis reconocemos como tal y no como algo que lo define, algo natural, bien sea una ley que la naturaleza o algún ser sobrenatural puede haber establecido y cuya idea para muchos es de hoy, pensados con la ciencia, de naturaleza biológica. Lo masculino, en ese sentido, si se organiza a partir de ese significante, no es pues un fenómeno que podríamos llamar natural, lo cual significa que nacer con el pene o nacer sin él no define el sexo, no define el sexo de nadie. Para ello es necesario un proceso complejo en el cual tiene que accederse a ese significante que marque la presencia o la ausencia y que en función de él se generen significaciones de diversa índole, entre ellas particularmente que se reconozca la diferencia
entre lo que se llama el hombre y la mujer. Hay que decir que la diferencia entre lo masculino y lo femenino es una diferencia que marca la vida más allá, si me permiten la expresión un poco chocarrera, más allá de la cama, desde luego. Es decir, lo masculino y lo femenino impregna en general casi todos los actos de la vida humana, desde las maneras de vestirnos, desde las maneras de hablar, desde los ademanes, desde las elecciones de muchas cosas en la vida, desde, por ejemplo, elegir colores preferenciales para una u otra cosa, desde la predilección por ciertas actividades o no, al punto que las sociedades, como lo he dicho en otra oportunidad, señalan, por ejemplo, ciertos hechos o ciertas actividades como masculinas o femeninas sin que asome nada que efectivamente nos permita decir que por qué lo son. Me refiero, por ejemplo, a que alguien que maneja un camión grande se le supone per se masculino, o que alguien que acaso tenga cierta delicadeza en las maneras de comportarse en la vida, de alguna forma se le señala ya como femenino. Es decir, los seres humanos pareciéramos estar obsesionados constantemente por establecer una clasificación fundamental de los mismos seres humanos y una clasificación fundamental de las cosas existentes en términos de la presencia o no de lo masculino o de lo femenino. Se trata, pues, de un significante que nombra la posición de los humanos frente a sí mismos, es decir, frente a su cuerpo y aún frente a las partes esenciales de su cuerpo, porque sabemos, por ejemplo, que aún hechos como el de utilizar el cabello en una forma u otra, lucir o no lucir las piernas en público, etcétera, etcétera, se vuelven hechos que caracterizan en las culturas y en las esferas de diversa índole social lo masculino o lo femenino. Es una clasificación, una forma de ordenar el mundo que pareciera estar en la base de todas las clasificaciones que los seres humanos producimos y que nos sirve de fundamento para otras formas de pensar el mundo a partir de clasificaciones, de categorías que van ordenando el mundo. Esto significa, pues, que el falo cumple una función nada despreciable y que es necesario que reconozcamos tanto su trascendencia como la posibilidad de pensarlo en otros términos.
Podemos reconocer, por tanto, de que aquel que de alguna manera encarne ese significante, tradicionalmente se le asigna una cierta autoridad que le permite, por ejemplo, el acceso a definir modos y formas, por ejemplo, de goce o formas y modos de acceso él individualmente al goce. Estoy pensando, para quienes de alguna manera conozcan la obra de Freud, por ejemplo, en lo que Freud establece y define en torno a tótem y tabú. Se puede, por lo tanto, afirmar que existe una relación profunda y muy íntima entre el significante fálico y la norma viril, y que el lugar que ocupe ese significante en la vida colectiva define muchas cosas, así como define tan igualmente la estructura individual, particularmente para producir lo que se llamó desde Freud como la problemática de la castración. Se trata, pues, de una problemática, la de la castración, que tiene implicaciones decisivas y en lo cual, gústenos o no, estemos o no estemos de acuerdo, incide radicalmente en nuestras vidas, en las formas más visibles o más subterfugias que querramos pensar. Pienso que con lo señalado les acerco a lo que fuese, pues, el fundamento de la norma viril, la cual, como digo, ha comenzado a revelar su carácter estrictamente simbólico, es decir, su carácter, si se quiere, convencional, y que por lo tanto hace posible que sea reemplazada por otra. ¿Por cuál? Para estudiar toda esta problemática fue que se convocaron estas jornadas que tuvieron como actividad tal vez principal, como puede esperarse en una comunidad psicoanalítica, la discusión de casos que tienen oportunidad de conocer los psicoanalistas en forma detallada e íntima, y los cuales fueron expuestos y sometidos a discusión durante estas 16 horas en las cuales se debatió sobre el tema. Se presentaron casos de no pocos hombres y mujeres que de una u otra manera hablaban del peso o de la liviandad que puede haber adquirido la norma viril en ellos. Se examinaron casos de niños y niñas, de neuróticos, de psicóticos, de autistas. Se trabajaron casos de todos los índoles, de toda índole, en función de la pregunta de cuál es la vigencia que puede tener o no
en cada uno de ellos la norma viril. Pero también se discutieron otro tipo de casos, es decir, casos como los de aquellos psicoanalistas que han hecho un recorrido que se puede llamar en principio terminado de su propio análisis, de lo cual algunos de estas psicoanalistas que han terminado su recorrido dieron testimonio durante las jornadas en lo que se conoce en la jerga psicoanalítica como testimonios de pase. Se presentaron 7 nuevos psicoanalistas que han logrado convencer a un jurado a partir de narrarles su caso, de que efectivamente sus propios análisis produjeron efectos en sus vidas profundos y que estaban en capacidad de señalar qué y por qué se modificó o se afectó de una u otra manera por la experiencia de sus propios análisis. Estos 7 casos, por ejemplo, presentaron sus primeros testimonios, pero a la par hubo otros analistas que ya habían presentado en los meses anteriores o aún años anteriores sus testimonios. Lo hicieron otros psicoanalistas que han hecho el pase ya para analizar sus propios casos en función especialmente de la norma viril. Esto quiere decir, pues, que una parte significativa de las discusiones tuvo que ver con discusiones de casos clínicos para pensar la problemática de la norma viril. Pero también hubo actividades de otro estilo. Puedo decirles, por ejemplo, de que fueron invitados a unos actores de teatro extraordinarios que presentaron algunos fragmentos de piezas de teatro, especialmente de 2 piezas de teatro, de Antígona I y el otro de la Escuela de Mujeres de Molière, el primero de Sófocles y el segundo de Molière, y que presentaron en el auditorio en el cual se desarrollaron las jornadas, fragmentos de estas piezas en las cuales se puede reconocer cómo pensaban la norma viril en forma explícita casi, tanto Sófocles como Molière, es decir, 2 pensadores fundamentales para la literatura y el pensamiento occidental, lo cual despertó naturalmente no solamente la admiración de los asistentes, sino igualmente una discusión de, de parte de expertos en teatro y en literatura, junto con psicoanalistas, que dio ocasión a consideraciones muy interesantes. Pero también hubo, por ejemplo, una conferencia de un conocido epistemólogo francés contemporáneo, experto especialmente en un autor que probablemente muchos de ustedes conocen. Me refiero a Canguilhem. Canguilhem, ese filósofo extraordinario del siglo XX que logró escribir ya en su madurez su tesis de medicina, siendo filósofo ya, para hacerse médico, escribió su tesis de medicina
para pensar los conceptos de lo normal y lo patológico, con lo cual marcó la epistemología europea y creo que de muchas partes del mundo de manera muy profunda. Y ahí, en las jornadas, hubo una exposición erudita sobre el estado de la cuestión, si se quiere, a partir de los trabajos de Canguilhem y de otros filósofos que le han sucedido, entre los cuales sabemos que uno de los más significativos es Foucault, quien pensó ya lo normal y lo patológico y lo patológico en la historia de la civilización occidental. Pueden ustedes, pues, ver que no pocas veces se pueden convocar discusiones que no muchas veces se pueden convocar discusiones que aglutinen una diversidad de asuntos como los que les acabo de señalar. En la conferencia del filósofo experto en Canguilhem, me llamó la atención, puesto que se trata de un filósofo que tiene un reconocimiento fuera de la escuela de psicoanálisis y que no necesita el reconocimiento de los psicoanalistas para fundamentar su prestigio y sus investigaciones, desde luego. Me llamó la atención el peso que este filósofo que le asigna para concebir hoy el problema de lo normal y lo patológico a lo que ya llamó Lacan la norma viril. Todos sabemos de que esos dos términos, lo normal y lo patológico, tienen una incidencia en la vida colectiva, particularmente a través de la medicina, de una manera muy profunda. Pero más allá de la medicina, sabemos que los seres humanos determinan lo normal y lo patológico de la vida colectiva a partir de ¿qué? De la norma viril. Así, por ejemplo, cabe preguntarse con este filósofo, por ejemplo, si es normal o no que exista un palacio lujoso en un barrio pobre. ¿Y por qué encontraríamos anómalo o no un hecho como este? ¿O acaso podríamos preguntarnos si el problema de la justicia, que haya o no haya injusticia, es algo que muchas veces está fundado particularmente a partir de la vigencia de la norma viril? La conferencia de este epistemólogo, que se llama Guillaume Leblanc, se tituló de una manera que me parece singular. Trouble, lo voy a decir en francés, trouble o trou de norma, trastornos o agujeros en las normas. Podrán ustedes suponer en ese sentido que entonces la norma viril sirve de concepto tal como lo propuso Lacan para pensar no solamente fenómenos particulares de la subjetividad humana, sino el problema de la normatividad en su conjunto, en la vida colectiva.
Y este filósofo señaló, a partir justamente de una fundamentación inspirada en Lacan, un hecho que me parece que es necesario considerarlo y que lo podemos ya de alguna manera sospechar desde el título mismo de su conferencia. Y es el carácter de lo que él llamó profundamente precario que tienen todas las normas. Todas las normas están o son perforadas, relativas, lo cual significa que quizás no podamos pensar, inclusive en el orden de la naturaleza, lo cual es un problema para el pensamiento científico, en que haya normas eternas o naturales. Es un gran tema este, el de la precariedad de las normas. Y como dije, estamos pues ante el declive de la norma viril, lo cual se puede reconocer en las tesis de este filósofo. A partir de allí, puede pensarse que no es una exclusividad de las diversas formas del feminismo el cuestionamiento de la norma viril. E inclusive podríamos decir que muchas, por lo menos, no lo sé, de las formas de feminismo son herederas ya del cuestionamiento que previamente se viene produciendo en la civilización occidental desde hace ya más de un siglo de la norma viril. Estamos pues hoy en la agonía del régimen patriarcal, en la agonía del orden fálico, lo cual sin duda hace tan convulsa la época, porque lo convulso de nuestro tiempo no solamente es el resultado de la irrupción de la tecnología que transforma las formas de relación de los humanos e introduce multitud de cambios en ella, o no solamente es el producto de la pandemia, sino que ante todo es el producto de que la norma viril está siendo radicalmente puesta en cuestión. Lacan propuso, de la comunidad analítica de la Asociación Mundial de Psicoanálisis lo aceptó y lo asumió, propuso que existía un operador fundamental para normalizar el deseo, y que ese operador que normaliza, es decir, que mete en las normas el deseo, se llama con Lacan el nombre del Padre. Pero rápidamente, y a pesar de la precisión con la cual Lacan introdujo esta idea, en función muy especialmente del estudio de la locura, fue posible reconocer que se trata de una ficción. Es decir, de que el Padre, si se quiere, es ante todo una ficción. Una ficción
que sin embargo ha funcionado a lo largo de la historia humana. ¿O acaso ustedes no han visto el fasto con que se han presentado en todas las épocas y en todos los pueblos, reyes y emperadores, con sus símbolos y atributos? ¿No han visto cómo se inclinan ante ellos los pueblos y las culturas y los humanos? ¿Y no han visto que cada vez es menos aceptable que se le rinda culto a aquellos personajes que reclaman una, un reconocimiento especial porque serían herederos del nombre del Padre, que serían, por lo tanto, los que legítimamente detentarían una autoridad que se convertiría en obligatoria para todos? Lacan reconoció que el nombre del Padre tiene muchas formas y modos de existencia. Y por esta razón, finalmente decidió primero pluralizarlo, es decir, que no hay el nombre del Padre, sino que existen son nombres del Padre. Y posteriormente, al final de su recorrido, decidió darle un nombre más abstracto, un nombre que efectivamente permitiera, en ese sentido, reconocer su carácter multifacético y que se trata esencialmente de algo simbólico que ejerce una función en contextos específicos según los lugares que ocupe, y a lo cual Lacan finalmente decidió llamarlo como el significante amo, que llamamos con el término S1 en el vocabulario de Lacan. Y ven ustedes entonces que nos vamos acercando a la problemática del uno y a la función del uno en la vida individual y colectiva, lo cual tiene que ver igualmente con la norma viril. Aquel que detenta una autoridad no es pues necesariamente el padre, no es necesariamente aquel que está ornado por el falo, no es pues un hecho natural, sino que es ante todo la asunción de una función. Es la asunción de una función que bien puede ejercerla un hombre o una mujer, en algunas ocasiones inclusive un niño, y que en ese sentido esa función se puede definir a partir de un orden distinto al que tradicionalmente se le ha pensado. No sorprenderá a quienes especialmente conozcan un poco de la obra de Lacan que por estas razones Lacan se vio obligado a estudiar lo que se conoce con el nombre de discurso.
en donde aparecen ciertos elementos que son los elementos a partir de los cuales los discursos de los humanos, según Lacan, se producen. Y se producen dentro de un orden específico y preciso que Lacan intentó precisar y que ya podemos llamar un orden cuaternario. Es decir, que se trata la organización de los discursos de una forma de funcionamiento a partir de la figura, si se quiere, de 4 elementos. Quizás en ese sentido los antiguos ya lo presentían. 4 elementos que tienen en ese sentido siempre una ubicación en un lugar desde la cual pueden o no ejercer una función. Los discursos se hayan organizados, pues, en Lacan, a partir de ese orden cuaternario en el cual hay 4 elementos básicos, uno de los cuales es el S1, pero también que tiene 4 que llama lugares. Es una conceptualización formal muy rigurosa la que Lacan hace de los discursos humanos, en donde especialmente se ve convocado a pensar la función del S1, es decir, de ese significante que vino decantando a partir de las teorías de Freud sobre el padre y que desemboca en la idea de que lo que existen son múltiples figuras del mismo, que podemos hablar de nombres del Padre y que finalmente podemos hablar, para usar la expresión que Lacan utilizó, de un enjambre de S1s, que habla bien entonces de que suponer que solo es la figura del Padre sería una arbitrariedad para pensar la significación y la organización en función de la cual se produce la norma viril. Porque es el hecho de que ocupe un lugar en los discursos, un lugar en el discurso específico, ese significante primordial, aquello que le permite dictar normas, regular conductas, y que por tal razón es que le llamó en principio también significante amo. Significante que cuando está colocado en un lugar que Lacan llamó la verdad, adquiere un poder particular. Un poder particular que es el de definir efectivamente, entre otros hechos, las normas. No sé si consigo transmitirles que la elaboración de Lacan se orienta hacia definir la lógica subyacente que hay en la existencia de la norma viril, hasta llegar a reconocer que esa lógica es posible de ser definida a partir, por ejemplo, de 2 términos, el S1 y el lugar de la verdad.
no es poco. Anoto al respecto que pueden ustedes notar, espero haberlo por lo menos señalado, que para Lacan la verdad no es propiamente un enunciado, no es decir tal cosa es así, sino que la verdad es ante todo un lugar en el cual se ubica o bien un significante, o bien un objeto, o bien el saber, o bien el mismo sujeto, para definir en ese sentido formas discursivas distintas. Todo esto es muy interesante y quizás tengamos ocasión de precisarlo con mayor claridad posteriormente. Y si lo destaco, es básicamente para mostrarles algunos elementos de cómo se decanta en Lacan la desmitificación de la norma viril hasta convertir el problema en un problema que puede ser pensado en forma lógica y con conceptos precisos, que requieren, desde luego, ser cabalmente comprendidos. Fue dentro de este marco que se discutió en esas jornadas. Y voy a señalar algunos de los significantes que fueron destacados y que aparecieron profusamente en las discusiones para señalar uno u otro aspecto de la problemática de la norma viril. Algunos de ellos son los siguientes. Se habló con frecuencia, por ejemplo, de la existencia de una devaluación en la época de la virilidad. ¿Cómo entender esa devaluación de la virilidad en general y cómo concebir, cómo entienden los hombres de nuestro tiempo la virilidad? También se habló, por ejemplo, de la feminización del mundo y de las formas que esa feminización va adquiriendo para fortuna seguramente de muchas cosas de la humanidad, en la medida en que no solamente se amplía las miradas sobre el mundo, sino tenemos la posibilidad de incorporar a la capacidad de pensar nuestro mundo con talentos que estaban de alguna manera excluidos. Se habló también de la anormalidad generalizada y reivindicada como un hecho que efectivamente, digamos, tiene una presencia creciente en nuestro tiempo. La anormalidad generalizada. ¿Se trata acaso de una forma de hablar de que todo vale? También se habló de las respuestas que produce la época, especialmente de algunos sectores de las sociedades contemporáneas, ante la caída de la norma viril, que en algunos casos se expresa como un ascenso más o menos desesperado, pero transitorio, podemos suponerlo, esperemos que sea así, del autoritarismo como réplica a la decadencia del padre y del régimen de la norma viril.
Todos creo que lo podemos constatar a través de miradas simples en la vida pública. Se habló en ese sentido de que esa decadencia de la norma viril conlleva formas de violencia sobre las mujeres y ciertas formas de misoginia de aquellos que con nostalgia reclaman que debería subsistir el privilegio de los presuntos portadores del falo. También se habló de los fantasmas masculinos, fantasmas que de una u otra manera hacen parte de los fantasmas, no solo de los hombres, sino también de las mujeres, particularmente de aquellos sujetos que el psicoanálisis llama neuróticos y que muchas veces son reconocidos como normales. En fin, ven ustedes que la problemática tratada con la norma viril es amplia y puedo citar algunos hechos aún más que pueden permitir reconocer su extensión. Para concluir hoy, voy a referirme rápidamente, desde luego, por cuanto ya no tengo casi tiempo, a uno de los significantes que acabo de mencionar y que tiene sin duda en este marco una significación especial. Hablé de la desvirilización, de la devaluación, perdón, de la devaluación de la virilidad en el mundo contemporáneo, lo cual implica plantear la pregunta de cómo concebir la virilidad en general, más allá de las épocas y de las culturas, y cómo entender que se ejerce, si es que se ejerce, la virilidad en nuestro tiempo, si es que existen efectivamente hombres aún que puedan llamarse tales. ¿En qué consistiría, pues, ser un verdadero hombre y qué formas adquieren estos? Es indudable que no parece ser suficiente para definir la virilidad la elección de un objeto heterosexual. Y bastaría pensar en aquel que llamamos el puro macho para pensar que la elección de un objeto heterosexual no es de ninguna manera suficiente para definir la virilidad. Esos puros machos son justamente aquellos que normalmente abusan de las mujeres y que cuando se mira de cerca su interior, como fue expuesto en las jornadas de la SF, revelan sus fragilidades internas y sus crisis que intentan de alguna manera remediar a través de actos salvajes que muchas veces se expresan en violencia contra las mujeres. Tampoco se puede reconocer la virilidad a partir de que alguien porte los emblemas y los semblantes que caracterizan en ciertos contextos al hombre viril. Me refiero, por ejemplo, a esas figuras del charro mexicano con sus mustaches, con sus bigotes frondosos, o al cowboy que con su pistola al cinto y su tabaco en la mano entra en el bar y desafía a quien se atraviese por su camino y toma
como si se tratara de un trofeo que le pertenece a la bella muchacha que se halla sentada en alguna mesa. No es ese probablemente lo que podríamos llamar un modelo de virilidad. Hoy existen videos musicales que dibujan otras figuras aparentemente viriles, figuras que son admitidas solamente por ciertas tribus contemporáneas, muy singulares, y que más bien son figuras que manifiestan también lo ridículo de ciertas formas de la virilidad. Esto nos obliga a plantearnos la idea si acaso el verdadero hombre viril es aquel que, antes que apelar a emblemas más o menos ridículos y fastuosos, o a la agresividad como forma de manifestación de sí, el verdadero hombre viril es aquel que se define en función de un coraje generoso. Seguramente eso hace parte de la virilidad, pero no la define tampoco, puesto que en épocas de diversa índole, pero hoy, por ejemplo, tal vez con más frecuencia que nunca, podemos encontrar mujeres que están definidas por el coraje y la generosidad, sin que en ese sentido se les pueda calificar de viriles. Al contrario, es justamente el coraje y la generosidad lo que muchas veces las hace también excelentes mujeres. Baste pensar, por ejemplo, en esas madres abandonadas por hombres indolentes y cobardes que asumen con coraje y generosidad la responsabilidad de construir una descendencia que sea digna y que muchas veces los consiguen producir seres honrados y valiosos. Koyev, el filósofo que Lacan llamó como uno de sus maestros, habló en el siglo pasado ya de la desvirilización del mundo. Y habló en la medida en que reconoció que cada vez había más hombres que huían de sus responsabilidades para refugiarse simplemente en un afán de lucro, en la exhibición de emblemas de fuerza y de poder, un carro potente, o que sean nombrados en cargos ostentosos, y cuyo saldo podemos establecerlo es el de un individualismo que finalmente, al ser mirados de cerca, podemos reconocerlos como seres impregnados o cruzados de la angustia y de las adicciones, bien sean triviales o muchas veces autodestructivas. Todo ello testimonia de la desvirilización del mundo, la existencia de estos tipos de sujetos que se presentan como modelos de virilidad y que ciertamente son todo lo contrario. La pregunta, pues, por
¿Qué es la virilidad? Es una pregunta compleja que he insinuado algunos elementos de respuesta y que dejo abierta para que, dado que se me ha acabado el tiempo, tengamos ocasión de volver sobre ella en otra oportunidad. Les dejo pues con estos elementos para pensar en la norma viril y espero poderlo reencontrar a todos ustedes el próximo sábado 22 de enero para retomar algunos de estos temas quizás, pero sobre todo para también poder continuar en el análisis del caso de Temple Grandin. Les agradezco mucho su presencia y su apoyo en esta actividad durante todo este año. Les deseo unas felices fiestas de fin de año y que el año 2022 traiga realizaciones a ustedes y a sus familias y espero pues volverlos a encontrar de nuevo el próximo 22 de enero. Hasta esa fecha y muchas gracias. Juan, mil gracias.